Gracias. Sabrina, lo que decía yo al principio, entendí mal o leí muy rápido, era en la agenda de la juez Valoisa Martínez, el juicio de Odebrecht está programado para celebrarse hasta el 13 de febrero. Eso es viernes de carnaval y seguramente no habrá oportunidad de extender la fecha del juicio, ya que el órgano judicial siempre suspende los términos durante los 4 días de parranda. Qué ironía que sean unos carnavales los que quizás se interpongan en un proceso contra una compañía brasileña y su comparsa de coimeros, dice el diario La Prensa en tal cual en el día de hoy. ¿No crees, Sabrina, que el 13 esto no habrá terminado todavía? Por la velocidad que he visto en el juicio, yo pensaría que no va a haber tiempo hasta el 13 de febrero, pero habría que preguntarle a algún conocedor del proceso que se lleva a cabo. Lo que sí para mí es claro. Uno, como lo dijimos antes, que Panamá no aprendió nada y que este es apenas el primer paso de un extenso proceso para que haya justicia en el caso de Brecht. Mientras tanto, hay varios que no están sentados hoy en el banquillo de los acusados. Puede ser porque el tiempo jugó a su favor, puede ser porque el fuero electoral, como fue el caso del ex candidato presidencial Rómulo Rux, jugó a su favor, o el caso del Parlacén, donde está el expresidente Juan Carlos Varela, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, el exministro Ford, que ni siquiera tienen fecha para el proceso en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que yo planteaba en mi columna es que hay varias rutas de escape y la peor de las consecuencias en este caso es que Panamá sigue contratando con nuevas Odebrecht y en lugar de ir hacia adelante en términos de transparencia y rendición de cuentas en lo que tiene que ver con contrataciones públicas, el país ha ido hacia atrás en transparencia. Y eso preocupa muchísimo porque tú le quitas el nombre a Odebrecht, le cambias el nombre, pones a cualquier otro contratista favorito del Estado con procesos judiciales y siguen ganando los contratos y no sabemos exactamente cuándo va a llegar esa rendición de cuentas o cuándo nos van a explicar por qué son siempre los mismos que se quedan con las obras públicas del Estado. Bien, y en el plano internacional valoraba yo ayer, y lo escribí en redes sociales, la reunión que tuvo María Corina Machado con el presidente Donald Trump. Yo, es mi parecer, tú tendrás el tuyo, le doy la importancia a la misma, 2 horas reunida en un almuerzo con el presidente de la primera potencia del mundo, presidente de los Estados Unidos. Y por otro lado, también al salir precisamente de esta reunión, reunirse con un número importante de senadores demócratas y republicanos para tratar precisamente temas relacionados con Venezuela. Acto seguido sale y una gran cantidad de venezolanos la esperan y medios de comunicación a nivel internacional para conversar con ella. Creo que fue un día muy importante para la líder política opositora venezolana. Y si lo comparamos con Panamá, por ejemplo, aquí tuvimos 5 años al presidente Cortizo y no hubo una sola reunión de un presidente de la República de Panamá con el presidente de los Estados Unidos en el periodo pasado. No visitó, no Al, pisó la Casa Blanca. Claro, yo creo que hubiese sido mucho más importante si María Corina Machado, que tuvo el gesto, por algunos muy criticados, por otros halagado, de entregarle la medalla del Nobel al presidente Donald Trump, hubiese sido mucho más importante que saliera de esa reunión con un compromiso de parte del gobierno de los Estados Unidos de que se van a realizar elecciones en Venezuela en una cantidad de tiempo. Pero la realidad es que María Corina Machado entró a esa reunión con la medalla del Nobel
salió sin la medalla del Nobel y salió sin ningún tipo de compromiso de los Estados Unidos de una transición democrática en Venezuela. Yo escuché lo que dijo la vocera de la Casa Blanca y la vocera de la Casa Blanca fue muy clara. El presidente Trump no ha cambiado su opinión sobre el supuesto respeto y apoyo que ella no tiene en Venezuela. Entonces, sí, se reunió con Trump, se tomó la foto dándole ella la medalla del Nobel, pero ¿con qué salió ella de la reunión, Álvaro? Si lo que hay en este momento en Venezuela es una continuidad del régimen a través de Delcy Rodríguez, que le está dando a los Estados Unidos lo que quiere en términos económicos, o al menos así se está presentando, pero adentro de Venezuela las cosas no han cambiado. Te pregunto, Sabrina, sí. ¿Sabremos nosotros si hubo algún acuerdo de no decir más allá de lo que se dijo? Bueno, claro que no sabemos, qué se habló en privado, quizás, ojalá esa sea la realidad, que haya una fecha para elecciones, que haya un plan para la transición democrática en Venezuela y que no lo hayan querido revelar. Pero en la información pública que se tiene, los hechos son los siguientes. El presidente de los Estados Unidos está satisfecho con Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Nicolás Maduro, gobernando Venezuela. Solo fue liberado el 1% de los presos políticos. Delcy Rodríguez está ahora sirviendo los intereses de los Estados Unidos. ¿En qué medida, y esa es la pregunta que se hacen muchos analistas, en qué medida esa agenda económica o de poder que tiene los Estados Unidos en Venezuela va a poder seguir siendo una realidad si el país no pasa por una transición democrática? Porque vimos en la reunión con los ejecutivos de las petroleras, uno de ellos que quedó por fuera del acuerdo, el de ExxonMobil, que trajo a colación, que puso sobre la mesa una realidad. En un país donde no hay respeto por la ley, donde no hay respeto por las instituciones, donde no hay contrapesos, ¿cómo se puede incluso aspirar a tener una industria petrolera que responda al bien común y a los intereses tanto de los venezolanos como de las empresas que ahí inviertan? Entonces, ojalá que el final de este proceso sea que Donald Trump y quizás el secretario de Estado, Marco Rubio, quien está manejando, digamos, los detalles del proceso, se den cuenta que van a necesitar una transición democrática para lograr lo que ellos llaman sus intereses nacionales en Venezuela. O sea, que Estados Unidos termine apoyando la transición democrática en Venezuela, no porque crea en sí misma, sino porque le conviene económicamente. Pero los hechos en este momento es que en Venezuela continúa el madurismo sin Maduro. También es un hecho que la gran mayoría de venezolanos, según encuestas, apoyan la acción de Donald Trump en Venezuela. Y también es un hecho que la gran mayoría, la inmensa mayoría, lo que quieren es una transición democrática en un periodo. Y a mí lo que me preocupa es que no hay fecha de cumpleaños o no hay pasos establecidos para esa transición democrática que necesita Venezuela. Yo no descarto, Sabrina, que el tema haya sido discutido tanto con los senadores como con el presidente Trump. Sin embargo, me imagino que es parte de una estrategia en la vía hacia esa transición que tiene que hacerse muy, pero muy quirúrgicamente para evitar un caos o una situación que pueda generar violencia dentro de Venezuela. Así que, y que puede pasar, no sé, hasta de una nueva elección se ha hablado en Venezuela. Y es algo que he escuchado con mucha insistencia, ya con reglas claras, con candidatos donde María Corina pueda participar y con un organismo que pueda, un árbitro electoral independiente, exactamente, sí, todo eso. Porque el problema institucional que tienes
y eso sí lo comprendo, de reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela, que Panamá lo considera, que Panamá tiene las actas, que la mayoría de venezolanos votaron por él, que la comunidad internacional respaldó en su gran mayoría, es que ese organismo electoral que está vigente en Venezuela fue el que se robó las elecciones. Exactamente. Entonces, necesitarías cambiar el organismo electoral o adecuarlo a las necesidades de una verdadera transición y realizar nuevas elecciones donde pueda participar como candidata María Corina Machado. Eso, uno tiene que ser pragmático y entender eso, pero yo también considero que los gestos y el manejo de los egos tiene que, digamos, adecuarse a las necesidades de ambas partes, que ambas partes tienen que ganar y que la oposición venezolana encarnada en la figura de María Corina Machado podría aprender de otros líderes dentro de los Estados Unidos, incluso que se han definido como enemigos de Donald Trump, como el alcalde de la ciudad de la capital, el alcalde de Nueva York, que han jugado sus cartas no con una estrategia de sumisión, sino con una estrategia de pararse, digamos, más firme y logrado otros objetivos. Yo no sé si es un momento para que María Corina Machado evalúe si la estrategia de sumisión completa a las ideas de Donald Trump es algo que le ha funcionado. Y eso yo lo cuestioné antes del 3 de enero, porque sí había un cuestionamiento grande que mientras ella estaba apoyando abiertamente y en todo a Donald Trump, en Estados Unidos se le estaba retirando el estatus de protección a miles de venezolanos. Entonces, creo que ella es una gran líder, debe aprender las lecciones políticas de esta coyuntura y debe lograr, más allá del premio Nobel o de la medalla del Nobel, o más allá del postureo, debe lograr comprometer a los Estados Unidos con una transición democrática en Venezuela. Y cierro, tú mencionaste oposición venezolana. Y yo veo que varios de los líderes opositores venezolanos se están sacando las vísceras, atacándose todavía unos contra otros. Sí, ese siempre fue el problema de la oposición en Venezuela y yo en ese momento, en el momento en que se celebraron las elecciones de junio o julio del 2024, vi que había un cambio y había una estrategia muy clara, no solamente para movilizar el voto, sino para probarle al mundo que la elección fue robada por Nicolás Maduro y que era un presidente ilegítimo. Pero creo que con todo esto con todo el agua que ha corrido bajo el puente y con todas las razones que hay detrás del hecho de que el mismo 3 de enero el presidente de los Estados Unidos haya dicho que María Corina Machado no tiene el apoyo y el respeto del pueblo venezolano, pues obviamente esas divisiones han surgido de nuevo. Una de las versiones, digamos, más con mayor peso o más creíbles, porque lo sacó tanto el ABC de España como el New York Times en los Estados Unidos, es que uno de los asesores de Trump, el enviado especial en Venezuela, le pidió muchos meses antes de la operación del 3 de enero, un listado de presos políticos a María Corina Machado para poder empezar a pensar en una transición o en un plan cuando Nicolás Maduro no estuviera en el poder. Y ella, la postura de ella es no comprometer o no negociar nada con el régimen. Entonces, eso, de acuerdo a estas versiones, fue lo que empezó digamos, a quebrar esa comunicación que había entre el gobierno y el equipo de Trump y la señora María Corina Machado, y por eso prefirieron irse con negociaciones de meses en Qatar con la señora Delcy Rodríguez, o sea, con una persona del régimen que hacía parte fundamental incluso de las torturas, de la represión, pero que se comprometió digamos, a entregar lo que Estados Unidos estaba requiriendo en Venezuela.
Y por eso yo decía en mi columna de hace 2 semanas que al final, y sigue siendo una realidad, el criterio para los Estados Unidos en este momento no es quién representa la voluntad popular de los venezolanos, sino quién puede ser más fiel o quién puede ser más útil para su interés nacional en Venezuela. Y eso hay que entenderlo también de una manera más regional, Álvaro. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina, por estar con nosotros una vez más aquí en Noticias 180 Minutos. Que tengas excelente día. Igualmente, igualmente para tu audiencia. Bien, gracias.